Un gran abrazo a Chuy Molina por apoyarme en el Super Gracias. Con esto cada vez estoy más cerca de llegar a la meta. Naruto Uzumaki, el niño de la profecía. El chico que siempre estuvo buscando el gran Jiraiya para llevar a cabo su razón de ser. Ogama Zenin se lo dijo alguna vez al sabio de los 6 caminos. Llegará un chico de ojos azules que unirá las 9 bestias con cola y cambiará al mundo. Asimismo le dijo a Jiraiya, te convertirás en un ninja como en un pervertido sin igual. Viajarás por todo el mundo como un sabio y dedicarás tu vida a la observación de la creación, observando cómo la naturaleza sigue su curso, y al hacerlo escribirás un libro. Tendrás un estudiante con el poder de salvar al mundo o destruirlo. Tus acciones serán las que determinarán qué camino tomará tu estudiante. Naruto también recibió una profecía, y es la siguiente. Te reunirás con un pulpo y lucharás contra un joven con ojos de gran alcance. Serás la llave necesaria. Es aquí donde todo el mundo se llegó a confundir, pensando que la profecía de los ojos azules era para Naruto, cuando en realidad fue para alguien más. Entonces fue que me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si estas profecías no se hubieran cumplido? Según tengo entendido, las profecías marcadas en un fuerte destino siempre pasarán, nunca dejarán de hacerlo. Puede que el tiempo pase, que las vidas cambien, pero tu destino está marcado. No cabe duda que la profecía de Hagoromo se cumplió y fue Naruto. Asimismo, no cabe duda que la profecía de Naruto se convirtió en una realidad, parcialmente. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la profecía de Jiraiya jamás se cumplió en su totalidad? Jiraiya en un principio pensó que su discípulo Minato sería el que formaría parte de su profecía. Lo instruyó y notó su fuerte destino, pero al morir se dio cuenta que nunca lo fue. De igual manera, cuando conoció a Yahiko, Nagato y Konan, llegó a pensar que Nagato era el chico de su profecía, el discípulo que tendría el poder necesario para salvar al mundo o destruirlo. Fue ahí que pensó que había fallado y que Nagato nunca fue ese chico. ¿Qué pasa cuando una profecía no se cumple como debería? Según la mitología, cuando una profecía donde tu esencia está implicada seguirá a tus generaciones y en algún momento se pronunciará, lo que quiere decir que una profecía sería como parte de una maldición, donde tus descendientes o incluso tú en otra vida estás marcado para resolverla. Esto significa que el alma de Jiraiya, su esencia de vida o simplemente sus generaciones futuras estarían marcadas por el mismísimo destino. A lo que quiero llegar con todo esto es que la llegada de Kashinkoji siempre tuvo sentido, siempre estuvo ahí para algo, y es así que para nadie es sorpresa que los Otsutsuki tienen habilidades fuera de este mundo, donde son capaces de ver tu alma, tu esencia, tu destino o incluso tu propia vida. Es entonces que creo que las palabras que Ishiki tuvo para Kashinkoji tras su enfrentamiento resonaron desde ese momento en lo más profundo de mi alma, porque algo ahí me lo decía. En ese momento me mostró que no estaba puesto ahí solo para estar, sino que tenía un porqué. Es como la profecía de Momoshiki, esos ojos azules te lo quitarán todo. Siempre estuvo ahí. En ese momento llegamos a decir, ya basta, ya sabemos que se lo quitará todo, pero siempre estuvo ahí y se cumplió. Entonces, conociendo a Kishimoto y su modus operandi, sé que sabe dejar pistas en sus mangas para después unirlas con el futuro. Lo que quiero decir es que cuando Ishiki le dice a Kashinkoji lo siguiente, los genes, las personas, están predestinadas. Ese hombre cargaba con un fuerte destino, con la estrella del cambio a sus espaldas, rompiéndose la máscara tras haberse encogido. Ahora lo comprendo. Amado quería aferrarse al fuerte destino de aquel hombre, a la ínfima posibilidad de cambio. Kashinkoji, clon de Jiraiya, uno de los 3 ninjas legendarios del destino, tus genes morirán aquí. Estas palabras de Ishiki me estremecen. No saben tanto puedo sentir y comprender aquí. Estoy seguro que Koji conocía su pasado. Por eso se sentía tan bien cuando volvía a la aldea de la hoja, haciéndome sentir que su papel no había terminado, que su vida aún comienza y que su destino, tal y como declaró Ishiki, está aferrado a la estrella del cambio. Investigando las estrellas del cambio o estrellas variables,
encontré que existen muchas, como Algol, Delta, Casiopea y Mira. Y no me vas a creer lo que encontré. Cuando Ishiki se refiere a que Kashinkoji, el clon de Jiraiya, está aferrado a la estrella del cambio, a lo que se refiere es que está aferrado a una señal de Dios, una señal divina, donde implica que tienen un plan para antes, entre y después de sus vidas, y que pueden confiar en su voluntad. En pocas palabras, tras ver a Naruto diciendo a cada rato, mientras veía a Kashinkoji, «Ese hombre está bien, no sé qué tiene ese hombre que me llama tanto la atención. Esa forma de pelear se me hace conocida. ¿Estará bien Kashinkoji? Me preocupa». Todo esto sin conocerlo, incluso poniendo un panel donde ambos aparecen. Significa que el destino está estrechamente ligado a este hombre, tal y como lo declara Ishiki Otsutsuki. Entonces, unido a la etimología de las estrellas cambiantes, entendemos que al estar ligado Kashinkoji a esta, significa que su destino es una señal de Dios, donde determina que tiene un plan para él, y que su voluntad es tan grande que se puede confiar en ella. Libre albedrío. Es por eso que al final Ishiki le dice, «Pero tu final es morir aquí», porque sabe y comprende que Koji no es cualquier sujeto, y debe de acabar con él, ya que el destino del mundo está en sus manos. Es aquí cuando todo comienza a tener mucho sentido. Es entonces que creo que la primera parte de su vida ya la vivió como Jiraiya, y cuando fue sabio pervertido dejó las bases para encontrarse en el futuro con su verdadero discípulo, guiando a Naruto, donde parte de su profecía era en convertirse en la llave necesaria para el nacimiento de Boruto. Entonces esto hace capaz de, como decía la profecía de Jiraiya, tendrás un estudiante con el poder de salvar al mundo o destruirlo. Tus acciones serán las que determinarán qué camino tomará tu estudiante. Citando a Toneri Otsutsuki para Boruto, donde le dice que su ojo Yougan será la llave para encontrar la luz dentro de la oscuridad, que él sabrá elegir el camino. Está más que claro, según mi percepción, que se trata de Kashinkoji como Jiraiya cumpliendo su destino, para el que sin importar las circunstancias en las que vive, logre completar su profecía. Escucha esto. Estas estrellas cambiantes están unidas a grandes historias de dioses, héroes y monstruos, que fueron transformados por el destino en estrellas que vigilarán su propósito. Una estrella del cambio es una estrella que cambia su brillo o fluctúa en el espacio-tiempo, tan solo para llevar a cabo su destino. Con esto nos quiere decir que una persona impregnada con una estrella del cambio cumplirá su propósito aún después de la vida, sin importar el tiempo y el espacio. Lo que me hace pensar que Kishimoto nos dejó este hermoso regalo tras el enfrentamiento de Koji versus Ishiki. Un hermoso regalo que explicaría el propósito de la vida de Kashinkoji, la muerte de Jiraiya y la forma que Kishimoto buscó para justificar su vida, siendo esta la razón de por qué el que Naruto supiera quién era antes de ser sellado fue prohibido para guardar el misticismo que este tema provoca, alucinantemente hermoso. Concluyendo, Kashinkoji posee la misma estrella del cambio de Jiraiya. Genéticamente es Jiraiya, donde si su destino es el mismo y es reconocido por el dios Ishiki, determina que es grande. Si no solo se hubiera dicho eres una copia de Jiraiya y hubiera muerto. Pero no, se dijo, eres un clon de aquel hombre con un fuerte destino ligado a la estrella del cambio, aquella que sin importar la vida misma y el tiempo, dota de un fuerte destino con libre albedrío a grandes héroes, dioses y monstruos. Lo que me hace pensar que Kishimoto trajo de vuelta a Jiraiya en Koji, pero lo hizo con sentimiento, trasfondo y espiritualidad, uniendo lo que fue Jiraiya y lo que es ahora Koji en un mismo sujeto, que vivió dos vidas en dos diferentes tiempos, donde perdió el mismo brazo en ambas vidas, demostrando lo fuerte que es su destino, no lastimando el recuerdo de aquel shinobi, sino haciendo un homenaje con Kashinkoji. Es por eso que ver a Kashinkoji como parte del crecimiento de Boruto, siendo quizás su salvador o tan solo su sensei momentáneo, me hace tan feliz que no tienes idea, porque es como si Boruto conociera a Jiraiya
Es como si Naruto tuviera la oportunidad de decirle todo lo que no le dijo. Es como si nosotros, que no soportamos su muerte, tengamos otra oportunidad para apreciarlo. Por eso no murió en ese enfrentamiento, por eso estaba ligado con la aldea, por eso tenía esos sentimientos encontrados, por eso jugaban con nuestras mentes, porque le querían dar un trasfondo espiritual, no científico, un hombre traído a la vida científicamente gracias al destino prominente de su estrella del cambio, aquella que guarda el destino de los héroes dentro del espacio-tiempo tan solo para ser cumplido. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que esto es alucinantemente hermoso? Si esto es así, apóyame dejando tu like para llegar a la meta de 3000 likes, que cuando esto suceda, subiré un video incluso más interesante que este. He sido de Jar Jar Hero Namaste. Dios te bendiga.